Hola a todas y todos, felices de poder ir nuevamente y estar presente en este apartado donde explicaremos de alguna manera dos conceptos que van a ser relevantes para poder explicar ciertas hipótesis que hemos dicho durante Microeconomía 1 y Microeconomía 2 y que no hemos sido capaces de abordar coherentemente a través de una estructura de carácter teórico. Una de las hipótesis que siempre decimos en Microeconomía 1 principalmente es que competencia perfecta eh, eh, se puede alcanzar con un número suficiente de empresas, ¿sí? Y en competencia perfecta decimos que hay un número suficiente de consumidores, un número suficientemente grande de productores, y a través de ese número suficientemente grande de consumidores y productores, ni consumidores ni productores tienen la capacidad de ejercer presión o ejercer un poder en el precio y fijar precios por sobre lo que llamamos nosotros costo marginal. Ahora, estas son nociones, estas son, podríamos llamar, algunos supuestos que hemos generado. Pero no hemos visto ninguna estructura teórica que podría sustentar esos supuestos. Bueno, entonces la idea en este apartado es poder mostrar evidencia teórica detrás de ese dicho supuesto. Y para esto obviamente es importante definir dos medidas importantes. Primero, ¿qué es número suficiente de empresas? ¿Cómo podemos medir el número suficiente de empresas? Y a eso le vamos a llamar concentración, ¿sí? Al grado en donde el número de empresas tiene ciertas características y podremos decir un mercado es concentrado o no concentrado. Segundo, ¿cómo definimos influencia sobre el precio? Esa definición de influencia sobre el precio presupone que tenemos la capacidad de fijar precios por sobre algo o fijar precios de acuerdo a nuestras características como empresa o de acuerdo a cómo deseamos nosotros fijar el precio. A eso le vamos a llamar nosotros poder de mercado y no es nada más que la capacidad que tiene la empresa de fijar precios por sobre costo marginal. Sobre el costo marginal, que el precio igual a costo marginal es un precio en competencia perfecta. ¿Sí? Entonces, en la clase de hoy vamos a desglosar estos dos conceptos, concentración y poder de mercado, y vamos a mostrar índices que nos permiten capturar dichos conceptos en el mercado. Entonces, los objetivos de esta clase es conocer lo que es la concentración, cómo calcularla, índices que nos permiten obtenerla, y conocer lo que es el poder de mercado, cómo calcularlo, y los índices que nos permiten obtenerlo. Ahora lo importante de poder obtener esto va en dirección exacta o precisa con respecto a lo que deseamos nosotros como hacedor de política y como deseamos desde el punto de vista de los mercados. Deseamos que los mercados sean en competencia perfecta. ¿Por qué? Porque hemos visto que un mercado en competencia perfecta es un mercado eficiente en el sentido paretiano. No existe otro equilibrio mejor que el de competencia perfecta. Y si no existe otro equilibrio mejor que el de competencia perfecta, deseamos que los mercados converjan a ese equilibrio. Ahora, para que exista esa competencia, nosotros decíamos inicialmente que debe haber un número suficiente de empresas para llegar a esa competencia perfecta. Específicamente cuando mostrábamos los modelos de Cournot. En los modelos de Cournot definíamos que cuando n tendía a infinito, cuando había un número suficiente de empresas, suficientemente grande, que n tiende a infinito, llegábamos a equilibrios de competencia perfecta. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿cómo poder saber lo que es suficientemente grande?
¿Cómo poder llegar a ese N suficientemente grande? ¿Cuánto es ese N suficientemente grande? ¿50? ¿5? ¿500 empresas? Entonces la pregunta que buscamos hoy responder es la relación y buscar índices que permitan medir dichas características. Índices que permitan, por un lado, verificar los niveles de concentración y índices que permitan verificar los niveles de poder de mercado y verificar, obviamente, a la vez esos números suficientemente grandes de empresas que permiten hacer tender los resultados de los mercados hacia competencia perfecta. En las mediciones vamos a comenzar hablando del primer índice, que es el índice de poder de mercado. En modelos oligopólicos sabemos que las empresas tienen capacidades de definir precios por sobre sus costos marginales y a eso le llamamos el margen de ganancia que tienen las empresas o el margen sobre los costos marginales. Entonces el poder de mercado no es nada más que la capacidad que tiene la empresa de manera individual de fijar precios por sobre el costo marginal. Sabemos nosotros que en competencia perfecta, si una empresa define un precio sobre el costo marginal, ese equilibrio no es sostenible porque va a haber una empresa competidora que en competencia perfecta va a fijar un precio menor al precio de la empresa y obviamente se va a quedar con todo el mercado y la empresa va a tener cero consumidores o cero participación en el mercado. Y esa cero participación va a llevar a que comiencen a competir lo que llamamos nosotros competencia por precio, de tal manera de llegar a un punto de equilibrio en donde precio es igual a costo marginal. ¿Por qué? Porque más abajo de ese precio igual a costo marginal, ninguna empresa es posible definir un precio como ese. A esa capacidad de fijar precios diferenciados con respecto al costo marginal, a ese índice le vamos a llamar índice de Lerner y lo vamos a definir de la siguiente manera, como L mayúscula. El índice de Lerner no va a ser más que una razón sobre el precio donde el precio es menor, es menos o le quitamos al costo marginal y básicamente precio menos costo marginal va a ser el delta o el diferencial que tenemos sobre los costos marginales en términos de los precios. Obviamente en competencia perfecta el precio va a ser igual a costo marginal, entonces el índice de Lerner va a ser igual a 0. Pero obviamente a medida que el índice de Lerner comienza a crecer, lo que estamos fijando es que precios están siendo más grandes o el poder de mercado es más grande a medida que el índice de Lerner comienza a subir, a ser positivo hacia arriba. Obviamente este índice de Lerner es un índice de Lerner individual y en las economías, en los mercados, existen n número de empresas. Entonces, necesitamos transformar este índice de Lerner, que es la capacidad individual de cada empresa de desviarse con respecto a su costo marginal, a un índice de Lerner que pueda capturar las características del mercado en términos de poder de mercado. Obviamente va a haber asimetría o va a haber diferencias en las características de cada una de las empresas dentro del mercado. Empresas dentro del mercado van a tener costos marginales más altos, otras más bajos, etcétera, etcétera. Y va a haber un precio fijado en el mercado. Al final las asimetrías en términos de los costos marginales van a definir obviamente los poderes de mercado individuales y además vamos a poder definir los poderes de mercado agregados dentro del mercado, en general, considerando todas las empresas que están dentro del mercado. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, replanteando el índice de Lerner como un índice de Lerner de característica diferenciadora. Un índice de Lerner que dependa, obviamente, de la cantidad de empresas y de la participación de las empresas. Ahora, tener costos marginales significa que se requieren medidas alternativas de poder de mercado.
donde podamos incluir esas diferenciaciones de costo de mercado en, obviamente, el índice de Lerner. Además, no es lo mismo en un mercado tener empresas con igual tamaño que tener empresas en donde tenemos una empresa que captura el 98% del mercado versus otras empresas, dos empresas que capturan el 1%. No es, no es lo mismo. Entonces, el índice de Lerner agregado para los mercados debe considerar esos dos matices. Primero, la diferenciación en los costos marginal y segundo, la participación de las empresas dentro del mercado. Entonces definimos un índice de Lerner que le llamamos un índice de Lerner ponderado, un índice de Lerner que muestra el margen ponderado de acuerdo al tamaño de las empresas dentro del mercado. Entonces el mismo índice de Lerner va a ser L, que no es más que la suma ponderada de los índices de Lerner individuales. Fíjense que tenemos SI y SI es una ponderación o la participación de la empresa en el mercado y ESI más firma en el mercado. Y lo que estamos diciendo es qué porcentaje del mercado le pertenece a esa empresa. Entonces podríamos tener, por ejemplo, 5 empresas de un 20%. Entonces, cada uno de los índices de Lerner individuales de cada empresa lo multiplicamos por su participación, que en este caso sería 0,2, y vamos a sumando 0,2 por el índice de Lerner individual de la empresa 1, más 0,2 por el índice de Lerner de la empresa 2, más 0,2 por el índice de Lerner de la empresa 3, más 0,2 por el índice de Lerner de la empresa 4, más 0,2 por el índice de Lerner de la empresa 5. Y así vamos a obtener el índice de Lerner para estas 5 empresas donde su participación es igual para todas, que es del 20%. Y eso también permite capturar los índices de Lerner cuando las participaciones no son iguales. Si las participaciones son distintas, por ejemplo, tenemos una empresa que captura el 50% y tenemos dos empresas que capturan el 20%, podríamos capturar también el índice de Lerner de ese mercado, en donde a la primera empresa le vamos a multiplicar su ponderación, que es el 50%, 0,5, y le vamos a ir sumando las ponderaciones de las siguientes empresas considerando la multiplicación con sus índices de Lerner. 0,25 por el índice de Lerner de la empresa 2 más 0,25 por el índice de Lerner de la empresa 3. Fíjense, esta idea de índice de Lerner ponderado no es nada más que una idea en donde tenemos considerado los dos aspectos relevantes dentro de un mercado. Primer aspecto relevante, SI, que es la participación. Cuánto del mercado yo capturo y los costos marginales diferenciados por cada empresa. Fíjense que aquí tenemos el precio, que es el precio de mercado, y tenemos los costos marginales diferenciados. Entonces cada empresa va a tener un costo marginal distinto, ¿sí? Lo que hace que cada empresa va a tener su propio índice de Lerner y va a ser multiplicado por su participación. Ahora, ustedes me preguntarán, profesor, ¿cómo calculo la participación? Bueno, la participación es una medida de mercado. Entonces, lo que podemos hacer del total de consumidores en el mercado, ¿cuántos yo logro vender? Comúnmente la participación lo definimos como nuestro número de ventas dividido por el número de ventas totales en el mercado. En otras palabras, por ejemplo, yo logro vender 50 millones y el número total son 500 millones de pesos. Y yo logro vender 50 millones. Entonces 50 millones sobre 500 millones es mi participación. Considerando obviamente los precios que son iguales para todos. Entonces hay medidas de poder medir esta participación. Incluso hay instituciones del Estado que miden constantemente las participaciones en los mercados para poder ¿qué? Para poder conocer los grados de concentración que hay en los mercados. Así que hay formas de calcular estas medidas de participación y obviamente los índices de Lerner son índices de Lerner con respecto a los costos marginales de las empresas.
Ahora, hemos hablado anteriormente de las participaciones. Ahora, esas participaciones no son nada más que grados de importancia relativa de las empresas dentro de un mercado. La pregunta es, ¿qué participaciones nos hacen pensar que el mercado está concentrado? Es decir, que está aglomerado en número pequeño de empresas. ¿Qué participaciones nos hacen pensar que los mercados no están tan aglomerados y hay una participación equitativa del mercado en un número N de empresas? ¿Cómo podemos medir ese grado de concentración? Bueno, inicialmente podríamos tener un coeficiente de concentración que no es nada más que la suma de los grados de participación, SI. SI decíamos que eran los grados de participación, es decir, cuánto la empresa es capaz de capturar sobre el mercado, el tamaño del mercado, pero podríamos sumar todos los grados de participación y la suma de todos los grados de participación nos va a permitir obtener obviamente los grados de concentración a través del coeficiente de concentración. El problema con este coeficiente de concentración es que no es lo mismo un mercado en donde tenemos 100 empresas que un mercado, que tenemos 5 empresas. No es lo mismo. Y obviamente no es lo mismo dividir la participación de un mercado entre 20 que entre 5. No es lo mismo. Y al no ser lo mismo esos grados de concentración, obviamente podríamos considerar y comparar entre mercados que de verdad su tamaño tiene influencias relevantes en los grados de concentración. Y a eso le llamamos obviamente los cambios relativos de los grados de concentración y cómo los grados de concentración dependen mucho del número de empresas que están participando en el mercado de manera particular. Entonces, dada esa deficiencia de que no es lo mismo estar con un número de empresas limitado versus otro número de empresas limitado, existe otra medida de concentración que es la que vamos a utilizar, que es la que se utilizan desde el punto de vista de la verificación de los estados de los mercados a través de los gobiernos, eh, que es el índice de Herfindahl-Hirschman. Obviamente por el nombre vamos a llamar HHI al índice de Herfindahl-Hirschman. ¿Y qué es este índice de Herfindahl-Hirschman? Bueno, este índice no es nada más que los grados de concentración, pero elevado al cuadrado. ¿Qué significaría elevarlo al cuadrado? Al elevarlo al cuadrado, lo que estamos haciendo es que la concentración o las participaciones dependen del grado o la magnitud de la participación, el peso relativo que tienen sobre el mercado en particular. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que dividir un mercado entre 20, ¿sí? Obviamente, al llevarlo al cuadrado 0,2 o 0,1 o 0, tanto, ese índice se va a volver más pequeño, pero entonces va a permitir que hay una atenuación de los impactos tanto de tamaño, lo que permite que pueda ser comparado entre mercados. Ese índice va a ser entre 0 y 1, donde 0 va a denotar la concentración mínima y 1 la concentración máxima. Ahora en la literatura y también agencias económicas multiplican ese número, ese índice, que está entre 0 y 1, lo multiplican por 10.000 netamente por unas características de que comúnmente cuando tenemos grandes números de empresas, comúnmente los números tienden a ser 0,000 algo, 0,005 por ejemplo. Y no se puede percibir en la variación de manera correcta por temas de sentido. 0,005, 0,006 es un cambio entre 0,001, pero ese cambio se nota marginalmente pequeño, pero dentro del concepto de lo que estamos estudiando, que es la concentración, eso puede ser amplio.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se multiplica por 10.000. ¿Para qué? Para darle un sentido más coherente al número. Y que el número, a pesar de que cambie de manera pequeña, al multiplicarlo por 10.000, va a ser un cambio que van a tener sentido de coherencia. Entonces, mi recomendación dentro de esto, si bien el número del índice HHI está entre 0 y 1, multiplíquenlo por 10.000, porque eso permite un grado de coherencia. Y además de todas las agencias gubernamentales para medir los grados de concentración en los mercados, lo que hacen es multiplicarlo por 10.000. Entonces, de alguna manera, manteniendo esa hipótesis de política económica, obviamente lo vamos a multiplicar por 10.000. Entonces, ¿qué va a generar? Si es 0, el grado de concentración es mínima. Si es 10.000, el grado de concentración obviamente es máxima. A medida que aumenta, digamos, el grado, aumenta este índice, obviamente está implicando un mayor grado de concentración en la economía. Para poseer, obviamente, esta medida de concentración, se requiere bastante información. Lo bueno es que hoy en día con la integración de la información y el mayor análisis por parte de los gobiernos permiten obtener estos índices. Obviamente hay una integración en términos, por ejemplo, el servicio de impuesto interno es un ente de integración de información. ¿Por qué? Porque todas las empresas deben pagar su grado de impositivo y eso depende de sus ventas. Entonces ya tenemos capturado las ventas por rubro, las ventas por producto incluso, y podemos capturar las participaciones y obviamente poder capturar los índices para todos los mercados de manera particular. Existen también agencias que permiten capturar esta información y están constantemente capturando esta información porque es importante, y ya vamos a ver en la próxima cápsula, en el próximo video, la importancia que tienen estos índices para poder saber los grados de poder de mercado, sobre todo el índice HHI. Entonces les dejo planteado este ejemplo y esta tarea para que ustedes lo puedan meditar y hacer. Imagine dos mercados con idénticas funciones de demanda. En un mercado hay solamente dos empresas con cuotas de mercado idénticas, es decir, 50 y 50. En el otro mercado hay una empresa con una participación de mercado del 70% y hay dos empresas más pequeñas con una participación del 15%. Suponiendo que ambos mercados están en equilibrio de Cournot, ¿sí?, que obviamente son mercados competitivos, ¿dónde ocurre la mayor concentración de mercado? ¿Sí? En el mercado donde hay dos empresas con un 50% o en el mercado donde hay tres empresas, una con el 70% y las otras dos con el 15%. ¿Dónde existe el mayor grado de concentración? Obviamente, para poder resolver esa pregunta, basta simplemente hacer esta fórmula. Vamos a tener, y esto yo lo invito a que ustedes lo hagan, el primer mercado, mercado 1, vamos a tener 0,5 elevado al cuadrado más 0,5 elevado al cuadrado y el resultado va a ser el índice HHI, que va a estar entre 0 y 1, y para reforzar la idea de que sea más notorio ese cambio y la diferencia entre los mercados, lo vamos a multiplicar por 10.000. Es decir, este resultado, que está entre 0 y 1, lo multiplicamos por 10.000 y ese va a ser nuestro índice HHI. Para el mercado 2, para el siguiente mercado, vamos a tener la primera empresa con 70% de participación, que es un 0,7 elevado al cuadrado, más la segunda empresa con un 15% de participación, que es 0,15 elevado al cuadrado, más la tercera empresa con un 15% de participación, que es 0,15 elevado al cuadrado. Todo eso lo sumamos, vamos a tener el índice entre 0 y 1, lo multiplicamos por 10.000, obviamente con la idea de que sea más notorio los cambios, digamos, de estos índices, y obviamente vamos a poder diferenciar claramente cuál es la diferencia entre un mercado y otro en términos de su índice HHI. Los dejo con este ejemplo, con esta tarea. Basta simplemente que ustedes sigan mis instrucciones,
calculen los valores y van a poder identificar claramente cuáles de las dos empresas tienen un mayor grado de concentración. Quiero darle las gracias por haber mantenido la atención en este video, esperando que el próximo video ustedes podamos interactuar o en la próxima oportunidad podamos interactuar de manera más sincrónica y presencial. Un abrazo.